Sitio arqueológico de Tiwanaku. Tiwanaku es un centro espiritual y político de la cultura declarado Patrimonio Mundial del 2000. Los eventos masivos en el sitio se constituyen como una amenaza para los bienes líticos. Área Natural Manejo Integrado de Apolobamba nace en 1972 como Reserva Nacional de la Fauna. La UNESCO en 1977 la declara como Reserva Mundial de la Biosfera. Islas Lago Titicaca, Isla del Sol. Es uno de los sitios naturales y culturales más representativos por su riqueza arqueológica, pero descontextualizada por construcciones actuales alterando la imagen del lugar. Bosque permanente de protección al área forestal, Bosquecillo de Purapura, declarado con el mismo nombre en 1991, un parque que se encuentra en constante deterioro por incendios y avasallamiento. Iglesia Yabaya, Templo de la Purísima Concepción, iglesia más antigua de la Arecaja, data del siglo XVI y corresponde a la época colonial. Se construyó bajo el estilo barroco. En 1941 es declarada Monumento Nacional. Lago Titicaca se encuentra en Sudamérica entre Bolivia y Perú. Posee 8.400 kilómetros de superficie. La contaminación y la evacuación de aguas residuales se constituyen como una amenaza del sector. Conjunto urbano arquitectónico y artístico de Yani. El conjunto urbano de Yani fue declarado Patrimonio Cultural Nacional. Se encuentra en el municipio de Sorata, en la provincia de La Arecaja. Área protegida de manejo integrado, Parque Nacional de Mayasa, con aproximadamente 203 hectáreas, es loteada por parte de personas que se excusan con la reforma agraria. Conchamarca, ubicado en la tercera sección de la provincia de Loaiza, declarado capital turística de la provincia. El abandono del sitio y la falta de atención para su conservación y protección se constituye como una amenaza. Majestuosa montaña del Illimani. Se remota a unos 65 millones de años. Considerado por los pueblos andinos un Apu Achachila protector. Fue declarado Patrimonio y Paisaje Natural del Estado boliviano. Templo de Santiago de Callapa, declarada Monumento Nacional y Patrimonio Histórico por Ley número 3825. Cuenta como riesgo y amenaza la falta de mantenimiento. Lugares tradicionales. Los arenales de la zona sudeste, los arenales de la zona noreste-noruro están en riesgo por la extracción de este recurso característico del sitio. Templo de Curahuara de Carangas, ubicado en el departamento de Oruro, data del siglo XVII. Es una de las capillas más antiguas de Sudamérica, conocida como la Capilla Sixtina del Altiplano. La principal amenaza es la falta de mantenimiento en su estructura. Lagos Popó y Uruuru, ubicados en la puna árida del departamento de Oruro. Con una superficie de 900.000 hectáreas, el 2000 fueron reconocidos como Reserva Natural de Importancia Internacional. Cerro Rico de Potosí, declarado Monumento Nacional en 1990, donde a través del tiempo se ha incrementado la inestabilidad física del cerro por la constante explotación minera. Parque Nacional Sajama es una de las primeras reservas naturales de Bolivia, donde actualmente es constantemente amenazada por la caza, además de la destrucción de sus hábitats naturales. Parque Bolívar Sucre, data de 1750, Monumento Nacional en 1972. El deterioro de la imagen urbana y el comercio informal se constituye como una amenaza para el sector. Cerro Calorco en Sucre fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El mayor riesgo para su conservación son los factores climatológicos y la falta de medidas de protección paleontológicas. Ciudad de Totora, destacada como uno de los pueblos más antiguos y por su conservación de su arquitectura neocolonial, padece la falta de atención por parte de las autoridades, además del abandono de la población al sitio. Templo San Andrés de Machaca, ubicado en el departamento de La Paz al suroeste de la provincia de Ingavi. Declarada Monumento Nacional, el abandono son uno de los factores principales que pone en riesgo su conservación. Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba y representa uno de los atractivos turísticos naturales más importantes de la ciudad. Actualmente es afectado por los asentamientos informales, la quema y la tala de árboles. Reserva Biológica de la Cordillera de Sama,
con una extensión de 1085 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado en la ciudad de Tarija. Actualmente sufre amenazas de deforestación. Templo Caquingora, ubicado en el área andina del departamento de La Paz, cuenta con una amenaza principal que es el abandono por parte de la población, generando así la desaparición de su estructura. Parque Nacional Las Barrancas, pulmón de la ciudad de Tarija y el hábitat del 90% de fauna y flora nativa del lugar. Comunidad Concohuancané, correspondiente al sitio político ritual de Tiwanaku, sufre amenazas climatológicas como de sequía, helada y granizo, además de las acciones antrópicas. Caminos Prehispánicos Yunga Cruz se encuentra en el departamento de La Paz, reconocida como Patrimonio Cultural Arqueológico. La falta de protección y mantenimiento ponen en riesgo la desaparición de sectores como el vial prehispánico. Territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, ubicada al sur del Beni, creada en 1965, comprende 62 comunidades asentadas. La construcción de una carretera es la principal amenaza del área protegida. Localidad de Peñas, ubicada en el departamento de La Paz, sufre una gran alteración arquitectónica por parte del poblado, perdiendo así su imagen original histórica. Parque Carrasco, declarado Parque Nacional para la protección de la flora y fauna, además de sus otras características, aún así cuenta con constantes amenazas, como la caza y pesca, la deforestación, dándonos como resultado la pérdida de territorio. Santiago de Guata, ubicado a orillas del lago Titicaca de La Paz, fundado en 1779, ocupada por poblaciones nativas. El área ritual se halla sobre basura y restos orgánicos y se constituyen como una amenaza del lugar. Yembiguazú, área de conservación creada en el marco de la autonomía indígena del gobierno autónomo guaraní, tiene un riesgo alto de incendio e invasiones ilegales. Pilar de Conchupata o Faro de Conchupata, lugar donde se hizo por primera vez la tricolor boliviana, es amenazada por el constante atentado mediante grafitis. Colinas de Andalucía en el sector de Sacaba del Cerro San Pedro y Quenamari. Cuenta con una ley nacional 174/2011 para frenar los asentamientos informales e implementar la forestación. Santuario de la Virgen del Socavón, construida en 1781, reconocida como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en 2001. En la actualidad se ve distorsionada por la construcción del teleférico que ha alterado la imagen patrimonial del santuario. Reserva Forestal Ñembiguazú Gran Chac, en guaraní el Gran Escondite, sufre la amenaza constante de deforestación que cierne a la reserva forestal. Templo de Salinas de Yocaya, Potosí. Cuenta con una portada característica del estilo barroco mestizo, que fue lamentablemente intervenida con criterios equivocados de conservación y restauración. Sitio arqueológico de Incallacta representa un asentamiento físico y simbólico del Imperio Inca, caracterizada por espacios públicos, políticos y militares. El mayor riesgo para la preservación de este importante sitio es la falta de atención y el abandono. Lago Titicaca, situado en el altiplano andino de los Andes centrales, entre Bolivia y Perú. La contaminación provocada y la sobrepesca en el lago Titicaca se constituye como una amenaza del sector.